Estamos en esta tarde de acuerdo de nuevo al estudio de la palabra. Realmente el Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha dejado su palabra para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. En este tiempo vamos a estar hablando acerca de Sofía. Sofía, que es un nombre de mujer, en realidad se refiere a la sabiduría, porque sabiduría en griego es precisamente Sofía. Hay algunos movimientos esotéricos por ahí, y los gnósticos también lo usaban, en que ponían la personificación de la sabiduría, lo presentaban como que se llamaba Sofía. Es una especie yo diría, de idolatría de una diosa. Pero en la Biblia, cuando se nos habla de esa Sofía, Sofía no es más que esa palabra en griego, vuelvo a repetir, que significa sabiduría. Y entre los dones del Espíritu Santo que se nos da, que son los dones que reparte el Espíritu, no son dones ni habilidades humanas, sino dones que son dados por el Espíritu, capacidades que son dadas por el Espíritu Santo, está Sofía, es decir, está la sabiduría. Y vamos a comenzar así un estudio sobre cada uno brevemente, no pudiéramos extendernos mucho, acerca de el estudio de cada uno de esos dones. Y comenzamos con la sabiduría y el conocimiento, ¿no? En el libro de Proverbios se estimula mucho, se promueve el hecho de que alcancemos sabiduría y entendimiento. Y no es hacerse el sabio, sino tener la sabiduría de parte de Dios. Ahora, ¿en qué consiste este don? Y recordemos que los dones del Espíritu no son para uso individual, sino que en conjunto con los demás dones que pueden tener los demás hermanos, se usa para la edificación de la iglesia. Es el cuerpo. Pablo siempre menciona que en la iglesia es como el cuerpo de Cristo. Hay diferentes funciones y para cada una de esas funciones hay un don. Por lo tanto, los dones están dados para la edificación de la iglesia. No es para la glorificación ni para la exaltación de una persona, sino para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La sabiduría es el don que se relaciona con la aplicación de la voluntad de Dios en la vida cristiana, en la vida de acuerdo a la voluntad que Dios ha revelado. Sabiduría no es una especie de conocimiento sapiencial en que podamos nosotros descubrir misterios y todo lo demás, ¿no? Sino es sencillamente entender la voluntad de Dios para la aplicación en nuestra vida y en la vida específicamente de la iglesia. Esa es la sabiduría de la cual nos habla la Biblia. Por lo tanto, decía el apóstol Santiago, si a alguno le hace falta sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con mi vida? Por ejemplo, en la Biblia se nos menciona que hay tres tipos de sabidurías que no son las de Dios. Está la sabiduría carnal. La sabiduría carnal es aquella en la cual voy a responder a los estímulos de la carne, del pecado, y voy a reaccionar de acuerdo
con esa forma de calcular, que es generalmente en la carne se utiliza mucho la sabiduría para la habilidad en que podamos decir cómo me conviene esto, me conviene. Déjame ver cómo yo puedo sacarle provecho a esto. Eso es sabiduría carnal. Sabiduría carnal. Está también Pablo llama la sabiduría de este mundo. En el mundo ha habido muchos sabios donde se entiende el concepto de la vida de acuerdo a los preceptos humanos. Recordemos que la sabiduría humana es aquella en que pone parámetros y dice dentro de estos dos parámetros son todas las cosas. Se salen, entonces no conviene, no conviene. En Primera de Corintios 3:19 dice así la palabra del Señor, porque la sabiduría de este mundo, está hablando de la carnal, de la humana, es insensatez para con Dios. Podemos hacernos lo más entendido, lo que sabemos todo, eso es necedad para Dios. La sabiduría de Dios es superior. Dice, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Los que se creen sabios, los que se la saben todas, los que ya conocen bien los preceptos, ¿no? O cómo funciona la vida humana o la vida física, realmente tienen un concepto abstracto, si se quiere, basado en sus propias influencias, en sus propias emociones, y dice que él prende a los sabios en su propia sabiduría, porque hay momentos en que llega, en que esa sabiduría queda obsoleta o no funciona, y entonces se quedan sin saber qué hacer. Los sabios, la sabiduría de este mundo. También le dice la sabiduría de los hombres en Primera de Corintios, ahí mismo en Primera de Corintios, el capítulo 2, el verso 5. Dice Pablo, está hablando a los corintios y les dice que nunca fue a predicarles utilizando sofismas, utilizando filosofías humanas, sino que para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No fue usando, recordemos que Corinto era una ciudad de Grecia, y en Grecia estaban los padres de la filosofía, si se quiere, y los filósofos generalmente eran griegos, aunque había de otros países, pero había, Grecia dio la clara y nata de la filosofía. Y Pablo dijo, no, yo no fui a ustedes a hablarle de filosofía, de conceptos filosóficos. Yo fui a ustedes a hablarles de un Cristo crucificado. Y dice, para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. La fe cristiana no está fundada en la filosofía humana. Está fundada en la sabiduría que proviene de parte de Dios. ¿Está bien? Por lo tanto, hay una sabiduría que es celestial, viene de parte de Dios, es la original, y está la sabiduría humana que está compuesta de límites y de conceptos que van a responder a nuestra propia percepción humana. Así que son dos variantes. ¿Cuál es la que nos interesa a nosotros? La sabiduría que es dada por el Espíritu de Dios, para poder comprender la mente de Dios y su voluntad y aplicarla a nuestras vidas. A veces entendemos la sabiduría celestial, la que viene de Dios, la entendemos con el mismo concepto que la sabiduría humana. No es entender los misterios de la vida están escondidos en Dios, y lo que vamos a recibir tenemos que recibirlo aparte
de Dios mismos. Es un don. En Hechos 6:10, en el libro de los Hechos, capítulo 6, prepare su Biblia. Recuerde que siempre debe tener su Biblia en la mano para comprobar que lo que estamos leyendo es realidad. Hechos 6:10 dice, cuando estaban juzgando a Esteban y le hacían preguntas y lo acosaban, como casi siempre se hace en las cortes, ¿verdad? En que tratan de hacerle caer en alguna trampa. Dice en 6:10, dice, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Él no estaba hablando de conocimiento, él no estaba hablando de interpretaciones teológicas profundas, estaba hablando con sabiduría del Espíritu de Dios. Y dice que los que lo estaban juzgando no podían resistir la sabiduría, no podían buscarle de qué manera poder juzgarle, ni rebatir lo que él estaba enseñando. También en Colosenses 1:9, Colosenses 1:9 dice así, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría de Dios está basada en el conocimiento de lo que Dios quiere. Está basada en el conocimiento de parte de Dios. ¿Por qué? Porque sabiduría es la aplicación de lo que el conocimiento, en este caso de la doctrina bíblica, de lo que la Biblia me enseña, es la aplicación a la vida del conocimiento que obtenemos a través de la palabra de Dios. Esas son los dos dones, o sea, sabiduría y conocimiento, que solamente da el Espíritu. Vuelvo a repetir, podamos leer la palabra, estudiar, ser unos entendidos y no tener sabiduría, porque eso solamente viene del Espíritu de Dios. Recuerdo en una ocasión que estaba alguien que conocí en un lugar y estábamos conversando y yo le decía que yo era pastor y él me dijo, ah, sí, yo soy graduado de teología. Digo, no, no me diga. Y entonces usted es pastor. Dice, no, no, yo soy ateo. O sea, tenía el entendimiento humano acerca de la palabra de Dios, pero no tenía el don del Espíritu. Por lo tanto, no podía tener conocimiento de lo que realmente Dios quiere y aplicarlo a su vida con sabiduría. Conocimiento humano no significa que tenemos conocimiento como don del Espíritu. En 2 de Timoteo 3:15, Segunda de Timoteo 3:15, dice, persiste tú, le está aconsejando Pablo al joven Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de que has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sabio para la salvación. Conocimientos, el conocimiento de la voluntad de Dios que se explica en la palabra, y la sabiduría es la aplicación de ese conocimiento a nuestra vida. No es algo esotérico, no es algo más allá, es un don que da el Espíritu para comprender el camino de la salvación, para comprender cómo Dios quiere obrar en mi vida.
El apóstol Santiago también en 3:13 nos habla de que no tengamos la sabiduría humana, sino que la sabiduría humana dice que es carnal, es animal, porque esa es la reacción que provoca. Es qué me conviene, cómo puedo lograrlo, y en medio de todo eso está el engaño, está la falacia, está el disimulo, sino que es la sabiduría de Dios, es benigna, es eficiente, y esas cosas, esos son los principios que podemos hacer. Como dice en Proverbios, que muchos haciéndose sabios se han hecho necios. Esa es la sabiduría humana. Por lo tanto, mis hermanos, la sabiduría proviene de parte de Dios. Esa es la sabiduría de la que estamos hablando. Y dice aquí, como dice en Corintios, dice que en el conocimiento de la palabra, le dice Pablo a Timoteo, te puede hacer sabio. Entonces, ¿dónde está el conocimiento para aplicar la sabiduría? No hay otro lugar. No es una mujer, una diosa que se llama Sofía, no es una expresión esotérica, misteriosa como la de las religiones de los griegos, que era una manera de los misterios, todo era misterioso, solamente se aplicaba a los entendidos, a los escogidos, todo eso. La sabiduría de Dios está aquí. No podemos entender o recibir sabiduría si no tenemos el conocimiento de la palabra. Esa es la sabiduría que da Dios para aplicarla a nuestras vidas. La palabra de Dios es el centro de todo conocimiento. Les exhorto a que la palabra no sea parte de sus vidas. Podemos ser muy activos, sentir que tenemos una fe inquebrantable, pero para aplicar la sabiduría necesitamos tener el conocimiento de la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos bien agitados, bien complicados, y eso atenta contra el que podamos a veces tener un tiempo para conocer de parte de Dios. No tiene que venir una voz del cielo, no tiene que venir un trueno a decirnos lo que hay que hacer, porque aquí está. Está en la palabra de la sabiduría. En la palabra de la sabiduría. Cuando Proverbios habla de que dice la sabiduría, está personificando la sabiduría y dice Dios me tuvo desde el comienzo. Lo que está diciendo es que esa sabiduría no es la del ser humano, sino es la que proviene de parte de Dios. Así que, mis hermanos, comparta este video con otros para que puedan también entender cómo aplicar la sabiduría a partir del conocimiento de la palabra de Dios. Y denle un like para saber que usted está de acuerdo y responda, comente, dígame qué piensa usted. Y de esa manera podamos hacer un intercambio de ideas acerca de eso. Siempre podemos aprender uno del otro. Así que Dios le bendiga ricamente y que en este nuevo año podamos comenzar a enriquecer la sabiduría de Dios a partir del conocimiento de su voluntad. Dios les bendiga.